Un cordial saludo, les habla el ingeniero Orlando Vidó. Soy el rey de la física y el rey de las matemáticas. Hoy, en esta entrega, vamos a trabajar lo relacionado al conjunto de los números racionales. Un conjunto numérico muy importante que a mí me satisface siempre enseñarle a los estudiantes, porque yo trato de profundizar en algunos aspectos que no todo el mundo, que ningún profesor me lo enseñó en la universidad. Bien, entonces, vemos que el conjunto de números racionales es el conjunto de números que pueden expresarse como cociente de dos enteros. Si tenemos un entero P y otro cociente Q, para cualquier situación, siempre y cuando Q sea diferente de cero. ¿Por qué? Porque la división entre cero, ya en este curso de matemática, hemos demostrado con el algoritmo de la división que la división entre cero no es posible o no es determinada. Es una indeterminación matemática dentro del campo de los números naturales y dentro del campo de ni con los números naturales ni con las operaciones aritméticas. Si la división entre cero nos ayuda en el cálculo diferencial y el cálculo infinitesimal, el cálculo integral, nos ayuda a determinar los límites, entre otras cosas. Y nos ayuda a elaborar la definición de lo que es un asíntota. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver un esquema aquí. El primer conjunto de números que nosotros vimos fue el conjunto de los números naturales. ¿Qué sucede? Que puesto que no podemos determinar este tipo de operación en el conjunto de los números naturales, porque como 4 menos 6 es igual a un número que no pertenece al campo de los enteros negativos, no es un natural, por lo tanto, tenemos nosotros que utilizar otro número, otro conjunto numérico que me pueda asumir ese menos 2 que nosotros tenemos aquí. ¿Y qué sucede en este caso? Vemos que utilizamos un conjunto, el conjunto de los números enteros, que está constituido por todos los enteros positivos, los enteros negativos más el cero. Eso lo habíamos visto a lo largo de este curso. Estamos haciendo un pequeño recuento, ¿no? De por qué nosotros estamos utilizando el conjunto de los números racionales. Esta simbología establece que el número natural es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Eso significa que es como un estado de los Estados Unidos, por ejemplo. El estado de Nueva York es un subconjunto de los Estados Unidos, porque pertenece ahora, no todos los estados de los Estados Unidos están dentro del conjunto de Nueva York. Por ejemplo, el estado de Florida es otro subconjunto, pero que también, perdón, el estado de Florida es un conjunto, pero que ese conjunto es un subconjunto también de los Estados Unidos. Todos los habitantes que habitan en Nueva York son estadounidenses. Ahora, no todos los estadounidenses son neoyorquinos. Este símbolo significa subconjunto. Bien, el cero también es un elemento del conjunto de los números enteros, pero y el cero no pertenece al conjunto de los números naturales, como hemos visto, porque el primer número natural es el 1, por los criterios que establecimos anteriormente, de que los números naturales son los que los utilizaba por instinto. Sin embargo, el cero aparece 800 años después de la época cristiana. Eso significa que el hombre no lo utilizaba por instinto y no tenía el concepto de lo que era el cero. Bien, entonces, seguimos. Dentro hay otro subconjunto de los números fraccionarios, que es el conjunto de los números, perdón, el conjunto de los números racionales, es el conjunto de los números fraccionarios, que es diferente al de los racionales. ¿Por qué los fraccionarios son diferentes a los racionales y los fraccionarios también son aquellos que se expresan como cociente de dos enteros? Vamos a ver la pequeña diferencia. Si yo tengo 4 sobre 2, es un número que está expresado como cociente de dos enteros, pero no es fraccionario. ¿Por qué? Porque su cociente es un número entero. Ahora bien, 4 sobre 2 es un número que sí es racional. ¿Me doy a entender? Ahora bien, el número, por ejemplo, 4 es un entero, pero también es racional. ¿Por qué? Porque el 4 se puede expresar con el 1 que tiene debajo, que no es necesario marcarlo. Un elemento neutro que se expresa debajo del 4 lo convierte en un elemento de los racionales, o lo pone a cumplir con la condición de los racionales de que se expresan como cocientes de dos enteros. ¿Ves? ¿Me doy a entender?
Vamos a quitar un poquito mi foto para que leamos la nota que dice que los números fraccionarios se diferencian de los racionales, que su cociente no es un entero. Aquí tenemos varios tipos de fracciones. El conjunto de los números fraccionarios lo vamos a detallar en este curso de matemática en el próximo capítulo, o varios capítulos más para adelante, pero es muy importante nosotros sumergirnos dentro de ese maravilloso campo de los números fraccionarios, que son tan ricos, ¿no? Entonces, el conjunto de números racionales, los números racionales, los griegos le llamaban números medibles. Los griegos le llamaban números medibles y los latinos le llamaban números conmensurabilis. Bien, entonces, ¿por qué se le llamaban números mesurables a los racionales? Primero, no se le llamaban racionales, se le llamaban fraccionarios. El conjunto, el criterio de racional o la palabra racional surge cuando se descubre el conjunto de los números irracionales que no se pueden expresar como cociente de dos enteros. A ver, pero vamos a seguir profundizando un poco más. Aquí tenemos el conjunto de los números decimales, un conjunto clave para nosotros poder entender mejor la definición de número racional que yo estoy exponiendo en esta clase. Vamos a ver. Tanto los números fraccionarios como los números decimales y los números enteros son un subconjunto que componen el conjunto de números racionales. Bien, todos son subconjuntos de los racionales. Ahora, miren este caso también, me gustaría explicarlo. Los números enteros son un superconjunto de los números naturales. Eso significa que los números enteros agrupan a los naturales. Los números naturales son un superconjunto de n, de 0 y de los enteros negativos. O sea, el superconjunto es el elemento que arropa al otro. Por ejemplo, los Estados Unidos son un superconjunto de la ciudad de Florida. ¿Me doy a entender? Entonces, seguimos. Vemos que los racionales son un superconjunto, tanto de los enteros y de los naturales. El conjunto de números racionales es como que si fuera América. ¿Estamos de acuerdo? Los enteros vienen siendo Estados Unidos y los naturales vienen siendo la ciudad de Nueva York. Ahora, también los racionales son superconjuntos de los fraccionarios. Todos los fraccionarios son racionales, pero no todos los racionales son fraccionarios. Ahora bien, hay un pequeño conjunto complicado que es el de los decimales. Aquí es que nosotros vamos a acentuar qué es lo que significa expresarse como cociente de dos enteros. Bien, una propiedad que tiene el conjunto de los números naturales es la propiedad de la densidad. Perdón, el conjunto de los números enteros es la propiedad de la densidad. Veamos qué significa esta propiedad. Establece que entre dos racionales consecutivos, entre dos racionales cualesquiera, existe una cantidad infinita de números. Y esto viene a satisfacer la necesidad que no tiene el conjunto de los números enteros y que tampoco tiene el conjunto de los números fraccionarios. Por ejemplo, si yo divido 4 entre 3, aquí yo tengo un número que no es ni 2, que ni es 2, ni es 1, es el 1.33. Pero ¿qué sucede? Esta propiedad de la densidad nos dice a nosotros, en primer lugar, el de los números enteros, la característica de los números enteros establece entre dos enteros cualesquiera hay una cantidad finita, o sea, con fin, contable, una cantidad finita de números. Ahora bien, entre dos enteros consecutivos no existe otro número entero. El 1.33, el 1.3, no existe dentro del criterio de los números enteros que vimos en clases anteriores. Ahora, la propiedad de la densidad me dice a mí que entre 2.2 y entre 3, vamos a quitar la capa. Aquí, entre 3 y 4, existe una cantidad infinita de números. Pero no solamente entre 3 y 4. Ahora, con esa cantidad infinita de números, yo puedo satisfacer el 3.2, el 3.3, el 1.33 repetido de manera infinita. Se satisface con esa propiedad de la densidad. Pero la propiedad de la densidad también establece que entre 2.2 y 2.3
perdón, entre 3.2 y 3.3 existe una cantidad también infinita de números. Eso significa que entre 3.2 y 3.3 no solamente tenemos el 3.24, también tenemos el 3.25, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que entre 3.25, si hacemos un zoom, entre 3.25 y 3.3 está el 3.259, el 3.299. Y entre el 2.99 y el 2. Entre el 3.299 está el 3.2999. ¿Me doy a entender? Que esto es lo que nos dice la propiedad de la densidad. El 49 también. De manera que entre dos racionales cualesquiera hay una cantidad infinita de números. Esa propiedad le da un poder extraordinario a todo el conjunto numérico que hasta ahora hemos visto. Porque ahora si nosotros podemos partir una herencia 4 entre 3, ya sí es posible utilizarla con ese conjunto numérico. Ahora vamos a pasar a otro campo. Vamos a ver qué significa poder expresar el cociente, poder expresar un decimal como el cociente de dos enteros. Para eso nosotros tenemos que tener el criterio de número decimal. Todos los números decimales tienen que tener una fracción que lo genera. Y a eso nosotros le llamamos fracción generatriz. Bien, a eso le llamamos fracción generatriz. Entonces, es una parte muy importante para nosotros poder diferenciar entre cuáles números se pueden expresar como cociente de dos enteros y cuáles no se pueden expresar como cociente de dos enteros, como son los irracionales. Vamos a ver el criterio de decimal. Teóricamente, un decimal es una expresión numérica que tiene como divisor una potencia de 10. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Si la expresión decimal se puede expresar como dos enteros, entonces pertenece al conjunto de números racionales. Pero no era eso lo que yo quería expresar, era esto. Que, por ejemplo, el número 25, si yo tengo una potencia de 10 como divisor, el 1 por 10 a la 0, es como que si ahí podríamos decir que 25 sobre 1, pero el 25 sobre 1 no es un decimal. Ahora, 25 por 10 a la 1 sí me da un decimal, me da 2.5. Pero no solamente eso, 25 por 10 a la 2 me da 0.25. ¿Me doy a entender? Y así sucesivamente, teóricamente podríamos decir que si nosotros multiplicamos un decimal por una potencia de 10, me devuelve ese decimal a ser un número entero. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo multiplico, si yo multiplico 0.25, lo vuelvo a multiplicar por 10 a la 2. Si yo multiplico esto por 10 a la 2, me va a volver a dar el número entero. Entonces vamos a utilizar esa pequeña técnica para nosotros tratar de convertir decimales a fracciones, con este principio que nosotros estamos viendo aquí, que establece que si yo multiplico el decimal por una potencia de 10, o sea, esa relación de los cocientes o de la división y la multiplicación de la potencia de 10 para cualquier número racional, vamos a profundizar un poquito más. Seguimos. Para nosotros convertir un decimal a una fracción, hay tres grandes grupos, dentro de los que se tiene que clasificar obligatoriamente el decimal para que pueda ser expresado como cociente de dos enteros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un decimal exacto, el decimal exacto es aquel que tiene como residuo el 0. Por ejemplo, si yo divido 1 entre 5, 1 entre 5 me da un decimal exacto. Yo divido 1 entre 5 y me da 0.2. ¿Por qué me da 0.2? Porque cuando nosotros dividimos 1 entre 5, 1 entre 5, esto no me da un número entero, entonces tomo prestado otra cifra. Y esta cifra que tomo prestada, le agrego un 0 aquí también. Entonces, nosotros decimos 10 entre 2, y aquí sí tenemos que eso es igual a 2. 2 por 10, 5. Lo pasamos
con signo contrario, tenemos 10, y aquí, como el residuo me da 0, cuando yo vuelvo a dividir 0 entre 5, me va a dar 0. Y esto va a dar 0, y vuelve a dar 0, y ya de manera infinita tenemos un 0 ahí. Y a eso se le llama y ahí nosotros podemos determinar que ese tipo de decimal es un decimal exacto. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo ese decimal exacto expresarlo a la fracción que me lo generó? Por eso se le llama fracción generatriz. La fracción generatriz es la fracción que me genera el número que yo quiero convertir en nuevo fracción. O la fracción que me generó el decimal. Bien, aquí vemos este enunciado que yo escribí aquí. Para saber si un número decimal es racional, este se debe convertir a fracción. Un decimal se convierte a fracción si y solo si tiene un patrón de repetición después del punto decimal. Un patrón de repetición. Por ejemplo, el 0.2. Ya el 0.2 tiene un patrón de repetición que va a ser 0 de manera infinita. Como ya es el 0 que se me va a repetir, ya es un patrón identificable y eso ya me hace clasificar ese 0.2 dentro del conjunto de los números, de los decimales exactos. Y ahora bien, ya nosotros sabiendo el conjunto al que pertenece, tenemos una técnica matemática para poder obtener la fracción que me lo genera. Veamos. Aquí vemos que según el patrón se pueden clasificar en exacto. Periódico, los números periódicos son iguales a los periódicos puros. Pero no vamos, en este curso no vamos a estar diciendo periódico puro porque la palabra es demasiado grande. Cuando nos refiramos a un número periódico, vamos a ver que ya el periódico puro. Ahora, cuando el periódico no sea puro, que sea un periódico mixto, entonces lo vamos a tener que resaltar. Bien, entonces, tenemos el número periódico y el periódico mixto. El número periódico, por ejemplo, es el 1.33. Cuando dividimos 4 entre 3, vemos un patrón de repetición aquí. Vemos que el 3 se repite de manera infinita. Entonces, en matemática, lo que nosotros usamos por convención es expresar esta expresión matemática en 1.3 y le ponemos una rayita abajo. Ojo, que la fracción generatriz de 1.3 de manera indefinida y de 1.3 como decimal exacto son completamente diferentes. Este decimal y este decimal son completamente diferentes. Su fracción generatriz. Ojo con eso. De manera que yo exhorto que seamos cuidadosos en esta parte. Vamos a trabajar el 0.25, señor. El 0.25, ¿a qué grupo pertenece? Lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo. Como no tiene ninguna rayita, ni la rayita aquí, ni la rayita aquí, entonces ya yo puedo determinar que el 0.25 es un número, es un decimal exacto. Porque después de ese 0.25 viene un 0 y después de ese 0 viene el 0 de manera indefinida o de manera infinita. Bien, veamos. ¿Cómo yo convierto el 0.25 a la fracción que me lo genera? Para yo saber si ese decimal pertenece al conjunto de los números racionales, porque ese es el quid del asunto. Si yo obtengo la fracción generatriz, ya yo compruebo que el 0.25 es un número que se puede expresar como cociente de dos enteros, y si se expresa como cociente de dos enteros, obtener su fracción generatriz ya pertenece al campo de los números racionales. ¿Me doy a entender? Entonces, ese 0.25, la técnica que vamos a utilizar es que como ya lo clasificamos, lo primero clasificarlo es un decimal exacto. Entonces, como el decimal es exacto, la técnica que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a multiplicar por un 1 con la misma cantidad de ceros. Es decir, si yo tengo el 0.25, es porque el 25 se está dividiendo por 1 por 10 a la 2, que es lo mismo que 100, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo lo convierto de nuevo a la fracción que me lo genera? Nosotros vamos a multiplicar por 1 el 0.25, pero la técnica que vamos a utilizar es multiplicarlo por un 100 dividido entre 100 también.
Entonces, si yo multiplico 100 por 100 entre 100, esta expresión es un número neutro en el campo de la multiplicación. ¿Por qué? Porque 100 entre 100 es el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Pero es una técnica matemática, un artificio matemático que me va a permitir obtener la fracción general. Bien, primero sabemos que ya es un decimal exacto. Lo vamos a multiplicar por un 100. Ahora, ese 100 también lo vamos a dividir entre 100 para que el 0.25 sea multiplicado por 1 y así no me altera su condición, su valor, ¿no? Porque teóricamente todo lo que se multiplica por 1 da lo mismo. $25 por 100 entre 100 me da 25 sobre 100. Ahora bien, ese 25 sobre 100, ya aquí nosotros podemos utilizar el criterio de fracción equivalente. Recuerden que 2 cuartos es una fracción equivalente a un medio. ¿Por qué 2 cuartos es equivalente a un medio? Vamos a ver, si nosotros tenemos un pedazo de pizza y la pizza la rompemos en 4 y de esta parte cogemos 2 elementos, el numerador es la cantidad de elementos que yo tomo y el denominador es la cantidad de partes iguales que se fracciona el elemento. Pero ¿qué sucede? Imagínense que la pizza yo la voy a partir solamente en 2 partes y de esa parte tomo esto. Entonces eso equivale a un medio. ¿Qué pasa? Que ese 2 cuartos es la misma cantidad que el 1 medio. Y por eso ese es el principio de fracción equivalente. Utilizando ese principio de fracción equivalente, vamos ahora a simplificar de la siguiente manera. El 25 tiene quinta. Solamente yo le saco la quinta al 25 si el 100 también tiene quinta. La quinta de 100 es 20. Y la quinta de 25 es 5. Entonces, el 5 tiene quinta. La quinta parte de 5 es 1, pero el 20 también tiene quinta, que es 4. Y ya aquí tenemos reducido a la mínima expresión lo que es la fracción. Y eso significa que el 1 cuarto es la fracción que me genera el decimal 0.25. ¿Me doy a entender? 1 sobre 4 me genera la fracción, el decimal 0.25. Imagínense que nosotros tenemos el 0.3. El 0.3 lo multiplicamos por 10, porque el 10 es que me genera 0.3. La división de 10, de 3 entre 10, pero eso no tenemos que saberlo. Lo que sí tenemos que saber es memorizarnos mnemotécnicamente que el 0.3 lo vamos a multiplicar con un 1 con la misma cantidad de ceros que decimales tiene. Pero en primer lugar tenemos que clasificar qué tipo de decimal es 0.3. 0.3 lo vamos a meter dentro del saco de los exactos. Yo multiplico por 10 y para que la igualdad se mantenga, divido entre 10. Y aquí estoy multiplicando por 1. Entonces, 0.3 por 10 es igual a 3. Es igual a 3 sobre 10. Ya el 3 solamente tiene tercera porque es un número primo, pero el 10 no tiene tercera, de manera que ya no podemos seguir simplificando la expresión decimal. ¿Me entienden? Vemos que la fracción generatriz es un cuarto. Como tengo fracción generatriz, ya tengo una expresión de 2 enteros y una expresión entre 2 enteros es el racional. Entonces, por lo tanto, ahora, no todos los decimales son racionales, como lo vamos a ver más para adelante. Vamos ahora a ver, bueno, si tenemos el 0.6, 0.6 lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 10 y nos da 6 sobre 10. 6 sobre 10, el 6 tiene mitad, que es 3, y el 10 tiene mitad, que es 5, de manera que 6 sobre 10 vendría siendo 3 quintos. Esto es, si estuviéramos trabajando con un decimal exacto. Si estuviéramos trabajando con el decimal exacto, 3 quintos es el decimal que me genera el 0.6. Pero 0.6 es un número muy distinto
a este. Extremadamente demasiado distinto. Extremadamente demasiado distinto. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es clasificar el tipo de decimal. ¿A qué grupo pertenece? Tenemos los exactos. Vemos que el 6, como no tiene 0 como residuo, no pertenece a los exactos. Este símbolo ahí no pertenece, ¿verdad? Ese es un decimal periódico. Decimal periódico, donde el número periódico es el 6. De manera que vamos a identificar, vamos a expresarlo de esta forma. Ponemos 0.6 e identificamos el periodo, que es solamente el 6. Bien, como nosotros tenemos un solo número que se repite, nosotros vamos a multiplicar por 10 y vamos a dividir por 10 menos 1, menos la cantidad de periodos que existen. Como la cantidad periódica es 6, vamos a dividir menos 1. En la próxima, en este mismo segmento, en este mismo vídeo, nosotros vamos a detallar matemáticamente por qué debemos hacer el procedimiento de esta forma cuando trabajemos los decimales periódicos mixtos, que son los más complicados. Bien, matemáticamente yo voy a tratar de explicarles esto, ¿no? De manera que el 10, que 6, 0.6, pero aquí hacemos una salvedad que 6 se va a repetir de manera indefinida, por 10 me va a dar 6 puntos, 66 indefinido, debería ser teóricamente, pero vamos a explicar, vamos a profundizar más en esta fórmula. Solamente nos vamos a concentrar ahora que vamos a dividir 6 entre 9 y vemos que la fracción generatriz de 0.66 es esto. Aquí tenemos la tercera que es 2 y la tercera de 9 que es 3, de manera que la fracción que me genera el 0.66 es 2 tercios. 2 tercios. ¿Me voy a entender? Fíjense que es muy distinto la fracción generatriz de 0.6 como decimal exacto, porque esta fracción generatriz es 2 quintos. ¿Me voy a entender? 2 sobre 5, perdón, 3 quintos. 3 quintos, fue lo que vimos en la parte anterior. 3 sobre 5 me genera 0.6, pero 2 tercios es que me genera el 0.6 que se repite de manera indefinida. ¿Me doy a entender? La diferencia, ¿no? Seguimos. Vamos ahora a entrar al campo de los decimales periódicos mixtos. Pero en este campo vamos a hacer una demostración de cómo surgen las fórmulas para nosotros obtener la fracción que me genera el número decimal, la fracción generatriz. Los profesores de matemática, por lo general, no dicen el término de manera correcta. Ellos dicen fracción generatriz. Pero es un término ambiguo. Usted le tiene que decir al estudiante. Yo le digo a mis estudiantes, porque yo soy el rey de la física y de las matemáticas, y yo conozco el concepto. Yo le digo a mis estudiantes, la fracción que genera el número. Nunca hablo de fracción generatriz, pero como por convención los matemáticos de primaria hablan de fracción generatriz para que me entienda el público que que no tiene la dicha de ser mi alumno. Yo hablo de fracción generatriz. Vamos a trabajar este número, señores. El 1.53. Entonces, vemos 3 elementos en este número. Este 1 es la parte entera. Este 5 es el primer número que yo obtengo cuando estoy realizando la división.
Luego obtengo el 3 y luego el 3 se repite de manera indefinida. A este número nosotros le vamos a llamar periodo, número periódico. Y a este le vamos a llamar anteperiodo. Criterio que debemos tener en cuenta. El decimal periódico mixto se identifica cuando luego del punto decimal tenemos otras cifras antes de que aparezca la cifra periódica. ¿Qué pasa? Que esta cifra que nosotros tenemos aquí puede que sea más de dos cifras, más de una cifra, puede 0.52 y que sea el 3 que se repite de manera indefinida. Entonces aquí tenemos dos anteperiodos. Tenemos que tomar en cuenta la cantidad de cifra periódica también. Nada más hay una sola cifra periódica y un solo periodo. Bien. La forma matemática que nosotros tenemos. Bueno, esta rayita que yo le puse debajo, es arriba que se la pone generalmente, pero como yo no tuve la forma en el Excel, o no en el Excel, sino en el PowerPoint, no utilicé la forma, no encontré la forma de poner la rayita arriba, era demasiado complicado de manera matemática, de manera que le puse su rayita abajo. Y ahí. Es la rayita de arriba, todo, matemáticamente hablando, ¿no? La parte entera es la negra. El anteperiodo es la fucsia. Y la cifra periódica es la morada. Aquí se ponen colores, ¿no? Para que mis estudiantes puedan apreciar, puedan apreciar un poquito más evidente, ¿no? El proceso. Tenemos el decimal periódico. Primero ya sabemos que si tenemos una parte, si primero aparece un anteperiódico y después una periódica, lo vamos a llamar anteperiodo ese número. Si aparece un anteperiódico, una periódica, ya clasificamos el decimal no como un periódico puro o periódico, sino como un periódico mixto. Clasificado de esta forma, ya sí tenemos obligatoriamente que utilizar el artificio matemático. El artificio matemático que nosotros utilizamos para explicar la obtención de la fracción generatriz con el decimal periódico puro, ahora lo vamos a profundizar para poder saber realizar el proceso. Hay dos formas, aquí vamos a tratar dos formas. Vamos a realizar una forma mnemotécnica, una forma en la que no vamos a profundizar en el proceso. Solamente tenemos que memorizar los pasos tan resumidos, y si lo memorizamos, entonces ustedes van a tener la capacidad de realizar el ejercicio sin tener que realizar la demostración matemática. Vamos a ver. Primero identificamos el periodo. Perdón, que quita el número. Vamos a ponerlo de nuevo el número. El número es el 1. Creo que 5 y 1.53. El 3 es el periódico, ¿no? Bien. Entonces, en primer lugar, vamos a identificar primero cuál es el periodo. La expresión con el periodo le restamos lo que no tiene periodo. ¿Qué sucede? Que aquí el 153, vamos a poner el 1.53, lo vamos a poner de la siguiente manera. Lo vamos a poner 1, 5 y 3 sin puntos. Aquí tenemos el periodo, el anteperiodo y la primera cifra periódica. Le vamos a restar a este le vamos a restar el periodo y el anteperiodo juntos, que va a ser 15. Bien, y aquí vamos a realizar. El divisor será la cantidad de 9. Vamos a ver, la cantidad de 9 será igual a la cantidad de cifra periódica. ¿Cuántas cifras periódicas tenemos? Una sola cifra periódica, de manera que vamos a tener un solo 9. Con la cantidad de ceros igual al anteperiodo. ¿Cuántos anteperiodos tenemos? Un anteperiodo y aquí tenemos un solo cero. Bien. De esa forma, aquí 15 menos 3 va a ser 138 menos 90. Ahora, ¿qué pasa? Que el 138 tiene mitad y el 90 también. La mitad de 138 es 69 y la mitad de 90 es 45. La tercera de 69, el 45 tiene tercera y el 23 también. Y el 69 también, que me da 23. Entonces, el 23 sobre 15, cuando yo divido 23 sobre 15, es la fracción que me genera. La fracción que me genera es 1.53 indefinido.
Yo espero que esa calculadora saque la pantalla cuando editemos el video. Bien, entonces ese es el procedimiento. Vamos a hacer otro pequeño procedimiento. Vamos a apagar la cámara. De manera, vamos a un pequeño ejemplito igual, ¿no? Entonces, si suponemos que tenemos el 2.46 y el 46 se repite de manera indefinida, vamos a ver. Vamos a agarrar primero el 2, lo vamos a poner en negro, que es la parte entera. Vamos a coger un fusi ahora para representar que el 46 es el anteperiodo y que el 6, generalmente el periodo es como múltiplo de 3, ¿no? Generalmente, pero eso todavía yo no lo confirmo matemáticamente. Y el 6 que se va a repetir de manera infinita. Entonces el 6 va a ser el periodo en este caso. Vamos a ponerle una rayita aquí. Vamos a poner una rayita ahí. O vamos a utilizar otro ejemplo, que no sea el 2.46. Vamos a hacerlo con el 3.2462. 3.24. $3.24. El 24 vamos a ponerlo fusio. Rosado. Y vamos a poner el 6 morado. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Vamos a restar 3.000. Identificamos el periodo primero, el periodo de 62. Identificamos el periodo. A la expresión con el periodo le restamos lo que no tiene periodo. Vamos a ver. El 300, el 3, 2, 4. Esta expresión. Vamos a borrar este puntito de aquí. A esta expresión le vamos a restar. Le vamos a restar la parte entera y el anteperiodo, que es 324. Vamos a ponerlo todo. Menos 324. Lo vamos a dividir. Vamos a mover de nuevo esto. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de 9, que son la cantidad de cifra periódica. Lo vamos a dividir con 2 9. Perdón, el 62 que se repite de manera indefinida, lo vamos a dividir entre 2 2. Con la cantidad de 0, y la cantidad de 0 va a ser igual al anteperiodo con 2 0. Entonces, todo eso lo vamos a dividir entre 2 9, 2 9 con 2 ceros. De manera que esto será igual. $32.138. $32.138 entre 9, 9, 0, 0. Ahí vemos que ya tenemos la fracción generatriz. Esta fracción generatriz nosotros podemos seguir simplificando. Sacando la mitad de 32.000. Entonces sacamos la mitad de 32.138.
porque el 999 tiene mitad, ¿no? Esto vendría siendo 16.069. Bueno, la expresión matemática que estuvimos trabajando aparentemente da como resultado 16.069 entre 49.050. Cuando nosotros matemáticamente sacamos 4.950, me da la expresión matemática que nosotros vimos como un ejemplo alterno para nosotros ver varias formas distintas de cómo nosotros podemos obtener la fracción generatriz, ¿no? Bien, vamos a ver otro caso. Ahora vamos a trabajar el 1.53, vamos a utilizar la expresión matemática, ahora vamos a trabajarla de manera profunda, ¿no? Demostrando matemáticamente por qué hicimos el proceso que establecimos de manera mnemotécnica. En primer lugar, tenemos que el número, esa n, nosotros tenemos que n es el número, ¿verdad? El número 1.53, donde el 3 se repite de manera indefinida. Ahora bien, si nosotros ponemos 10n, nosotros ahí ya estamos convirtiendo el número en un decimal periódico puro. Por eso lo multiplicamos por 10n. Bien. El periódico mixto, objetivo fundamental, convertirlo en periódico puro. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación matemática. Ahora vamos a utilizar una segunda ecuación matemática. Ahora nosotros vamos a multiplicar, en vez de n por 10, ahora lo vamos a multiplicar por 100, donde nos va a quedar, tenemos que multiplicarlo por 100 para nosotros cuando restemos este menos este, no nos dé 0. Eso es lo primero. Pero también nos va a quedar la siguiente expresión. 1.53 por 100 me va a correr todo 0 y vamos a tener 153.3 de manera indefinida. Ahora bien, teóricamente, matemáticamente hablando, si nosotros restamos estos decimales con estos decimales, ya la expresión decimal, la parte decimal va a desaparecer cuando damos la resta. Por eso nosotros hacemos el artificio matemático de esa manera, entonces seguimos. Fíjense que esta parte aquí, fíjense que esta parte, de aquí hasta el infinito, es teóricamente igual a esta parte de aquí al infinito. De manera que restar esto con esto me va a dar, me va a eliminar por completo todas las expresiones decimales. ¿Qué pasa? Que nosotros también vamos a hacer la diferencia de 100 menos esto. Vamos a restar el mayor menos el menor para que tengamos 100n menos 10n es igual a 90n. Y esto me va a quedar 153 menos 15. Entonces, mnemotécnicamente, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros esta parte la hicimos, tenemos un paso embotellado ahí, que fue lo que hicimos arriba, ¿no? Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a tener n? N es igual, recuerden que n es 1.53. Ahora bien, para nosotros obtener la fracción que me generó ese 1.53, nosotros vamos a dividir entre 90 ambos lados de la igualdad, para que la n quede sola en un lado de la igualdad. Como una ecuación es una igualdad, nosotros dividimos 90 entre 90, obtenemos el elemento neutro, que es 1. Como una ecuación es una igualdad, si yo divido entre 90 de este lado, para que la igualdad subsista, debo dividir 90 este lado también. Y ahí nosotros tenemos nuestra solución. Vemos que esto es igual a lo que obtuvimos arriba, ¿no? Esto es igual a 138. 138 entre 90.
Recordemos que el 138 tiene una mitad que es 69, 90 tiene la mitad que es 45, 69 tiene tercera que es 23, y me queda esta fracción. Y la tercera de 45 así es. Otro caso importante dentro del conjunto de los números racionales que quería resaltar es cuando nosotros dividimos, por ejemplo, 18 entre 19. Esos son dos enteros, pero miren el tipo de racional que me va a dar eso, de decimal que me da eso. Bien, aquí nos da un decimal muy grande. Fíjense que la primera letra que se repite, o sea, la primera cifra que se repite es el 253. 263. Aquí, 263. Aquí, ¿cuántas cifras tenemos antes que se repita? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cifras. 11 cifras. Entonces, aquí tenemos 5, 263. Fíjense lo difícil que era determinar el patrón. Aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 18 cifras. Luego de esas 18 cifras hay que vuelve a repetirse un nuevo patrón. Este tipo de decimal es un decimal periódico puro, ni siquiera un periódico mixto. De manera que esta expresión que parece irracional, sabemos que es racional porque yo al principio había puesto el 18 sobre 19. Si yo pongo eso en un examen, más del 95% de los estudiantes clasifica ese número como irracional. En otro capítulo vamos a trabajar el conjunto de los números irracionales. Bien, señores. Si les gustó el vídeo, compartan y denle like. Denle a la campanita de notificaciones para que se enteren de los videos que vamos subiendo. Recuerden que la verdad y la razón se hacen paso con indestructible energía hacia la luz. Dios les bendiga.